experiencia, la vida misma nos enseña que la enfermedad es una experiencia universal, ante la cual muchos de los grandes hombres de Dios parecieran especialmente vulnerables. Carlos Spurgeon murió a sus 58 años víctima de una nefritis mal diagnosticada. En su introducción a sus cartas desde el sufrimiento, Spurgeon decía: las acometidas de la enfermedad son misteriosas. Cuando el Señor está usando un hombre para su gloria, es frecuente que la hiera súbitamente y suspenda su utilidad. Tiene que ser algo bueno, pero la razón de esto no se ve por ningún lado. Al pecador que contamina la sociedad con sus actos, se le permite frecuentemente, año tras año, derrochar su inagotable vigor, infectando a todos los que se le acercan. Ninguna enfermedad lo afecta, es un misterio mortal. Ni siquiera durante una hora, siempre está en su puesto, siempre lleno de energía en su ministerio de destrucción. ¿Cómo es que un corazón ávido del bienestar de los hombres y de la gloria de Dios se vea obstaculizado por su condición enfermiza y vea sofocada su máxima utilidad por causa de los ataques de una dolorosa enfermedad? Felizmente para nosotros, nuestra dicha no depende de nuestro entendimiento. Somos capaces de aceptar lo que no podemos entender, lo que en la providencia de Dios Él controla, sin que esto arroje una sombra de luz sobre la sabiduría, el poder o la bondad de nuestro Padre Celestial. Pero Carlos Spurgeon no fue el único santo enfermizo. Se cree que David escribió este salmo justamente cuando estaba enfermo y postrado en la cama, pero como hombre de fe transformó su difícil situación en un medio para su propio crecimiento. David capitalizó su experiencia, así que vale la pena preguntar qué bendiciones nos enseña a suplicar la plegaria de un enfermo. Les invito, hermanos, a considerar las respuestas que el texto nos ofrece. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, debemos decir que la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, la pobreza son realidades que acompañan a la existencia humana, razón por la cual los griegos, entre muchos otros, inventaron mitos para tratar de explicarlos. Los griegos inventaron el mito de Pandora. Usted sabe que un mito es una explicación no racional de la realidad, y a través de los mitos explicaron cosas como el dolor. Decían los griegos, que cuando los dioses quisieron castigar a los hombres, crearon a la mujer y le entregaron una ánfora con la comisión de que bajo ninguna circunstancia la abriera, cosa que Pandora hizo, y cuando abrió el ánfora salió la enfermedad, la pobreza, la vejez, la muerte de ellas, y al último salió la esperanza. Hay dos cosas que decir sobre este mito. La primera es que todavía no empezaba la historia humana y las mujeres llevan perdiendo 1-0, es decir, fueron creadas para castigar al hombre. Y la segunda cosa es que para los griegos la esperanza era un mal necesario, pero finalmente un mal, porque en medio de todos los males surgió también la esperanza, cosa diferente con los cristianos, quienes tipificamos la esperanza como una de las columnas de la vida cristiana. Pablo dice: ahora permanece la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Lo cierto es que eran intentos por tipificar la realidad, acciones a través de las cuales, o dichos a través de los cuales, trataban de explicar lo que es un hecho innegable en nuestro mundo. Y si los griegos y las culturas antiguas hablaban del origen del mal, la Biblia también lo hace. En este caso en particular, en el Salmo 6 tenemos la plegaria de un enfermo, de la cual se derivan cuando menos 3 enseñanzas. La primera es que esta plegaria nos enseña a suplicar misericordia y sanidad. En la antigüedad bíblica, la enfermedad era considerada mucho más que un mero problema de salud. Se creía que era expresión del juicio de Dios y que provenía de la voluntad divina, de la acción de un ángel o del adversario mismo, como encontramos en pasajes como Éxodo 11:48, Números 12 del 9 al 13,
1 Samuel 16:14, Job 2:7, etc. Esta mentalidad, en la mentalidad de la época, existía una relación fatal entre el pecado y la enfermedad, relación de la que hablaremos más adelante. En la evolución posterior del judaísmo, se siguió viendo una conexión cercana entre la medicina y la religión, es decir, entre el cuerpo y el alma. Se llegó a la conclusión de que el cuerpo pertenece a Dios, que es un préstamo que nos concede para la vida terrenal, y por tanto cuidar el cuerpo, mantenerlo limpio y sano, es entonces un deber religioso a través del cual honramos al Creador. En vocabulario evangélico, cuidar la salud es un asunto de mayordomía. Pero regresando al texto, el Salmo 6 es el primero de los llamados salmos penitenciales, es decir, una serie de 7 salmos que tiene como motivo el arrepentimiento y la súplica del perdón. Es justamente esa la razón por la que el salmista principia rogando: no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Pero para comprender este salmo es necesario advertir que David tiene una clara conciencia de pecado, que se siente bajo la ira de Dios. Esta realidad imprimió su sello característico a su lamento y a su oración y a sus ardientes súplicas. Invocó 8 veces el nombre inefable, el nombre divino, y lo utilizó con 7 imperativos de súplica, lo cual es algo extraño porque, como usted sabe, gramaticalmente hablando, el imperativo es la voz de mando, y difícilmente podríamos pensar en la oración a través de imperativos, pero las circunstancias lo explican. Cuando el salmista dice: óyeme, escúcheme, respóndeme, está usando el imperativo partiendo de su misma necesidad. Los sabios de Israel dicen, para bendición nuestra, y yo creo que tienen la razón, dicen que Dios no le toma al hombre en cuenta las palabras que pronuncia en su dolor. Cuando estamos sufriendo podemos decir cosas de las que después podemos arrepentirnos, pero es la realidad de nuestra condición humana. Bueno, David tenía esa clara conciencia y está suplicando a Dios por su misericordia, porque para David la ira divina equivaldría a la separación y al rechazo de Dios. Esa ira era irresistible, dice Job 9:5, consume a los hombres y los hace desfallecer, Salmo 97. Por tal motivo, David suplicaba que Dios alejara su ira y curara su enfermedad. Ten piedad de mí, Señor, decía, porque estoy enfermo. La expresión que se traduce como enfermo es una palabra hebrea que significa estar marchito. Se usa para describir las plantas resecas o deshidratadas, como en el libro del profeta Isaías, quien dice: séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Describe a los huesos dislocados, a su aliento entrecortado, su ánimo espantado. Se ve literalmente al borde de la muerte, y entonces clama a Dios diciendo: sálvame. Pero resulta ineludible preguntar: ¿existe necesariamente una relación entre el pecado y la enfermedad? La respuesta es no. Es verdad que existen estilos de vida, prácticas, riesgos de trabajo que hacen susceptible a una persona a ciertas enfermedades más que a otra. No es una sorpresa que una carrera de tabaquismo termine con enfisema o con cáncer. No es raro que las personas promiscuas, además de problemas de transmisión sexual, tengan también problemas emocionales. Todavía, si a estas alturas del partido, todavía alguien sigue creyendo que la coca es el refresco oficial del cielo y todas las demás son sectas, pues hermano, en el mejor de los casos va a tener problemas de sobrepeso. Si no es que va a tener que aprender a la fuerza la bienaventuranza que dice: bienaventurados los que beben Coca-Cola, porque más pronto verán a Dios. Así es que, hermanos, hay situaciones en las que de pronto los seres humanos nos encontramos en riesgo. El personal del sector salud está en la línea de fuego. Están expuestos a virus, hongos, levaduras, bacterias, todo lo que está allí. Cuando ocurrió la pandemia, el país del mundo que más bajas tuvo en el personal del sector salud fue México.
enfermeras, médicos, camilleras, la gente de la lavandería, tomaban las sábanas de los pacientes, se infectaba con el virus, se contagiaba. Fue el país donde hubo más bajas de personal médico en todo el mundo. Esto es cierto. Son personas que están más expuestas que el resto de los mortales. Yo recuerdo a mi cuñado, ya está con el Señor, pero cuando él era pediatra, y cuando llegaba del consultorio, antes de saludar a su esposa, de abrazar a sus hijos, se metía en la regadera, se cambiaba de ropa y salía y le daba los abrazos a los que tenía que dárselos sin ningún problema, porque decía: vengo de ver pacientes, de estar en contacto, de revisar esas personas. Es un riesgo para ellos. Ante la pregunta, la verdad es que los judíos creían que la enfermedad estaba relacionada con el pecado, pero el Señor Jesucristo nos enseña que no necesariamente existe esa relación. Y usted recordará el relato en el que nace un niño ciego y le preguntan al Señor: ¿quién pecó, este o sus padres? Cuando los padres eran piadosos, sobre todo si eran maestros de la ley, era difícil verlos como pecadores. Entonces, quien pecó fue la criatura antes de nacer. Y Cristo dice: no, ni pecó la criatura, ni pecaron sus padres, sino que esto ha sucedido para que las obras de Dios sean manifiestas, para que Dios glorifique su nombre. Ahora sabemos que las enfermedades son producto de múltiples factores internos y externos, del ambiente, de patógenos, de procesos degenerativos, de predisposición genética, etcétera, etcétera. Pero hay algo, hermanos, que los protagonistas de la Biblia tenían razón. Aunque la enfermedad no venga del juicio de Dios, no por ello escapa de su control, y por tanto debemos acudir a Él en búsqueda de su gracia. Con cuánta razón decía Martín Lutero en su comentario a este salmo: en todos los sufrimientos y aflicciones el hombre debe dirigirse primeramente a Dios, aceptando y reconociendo el hecho de que todo es enviado de Él, sin importar si proviene del diablo o de los hombres. Así lo hace el profeta en este salmo. Nombra sus padecimientos, pero primeramente acude a Dios y acepta el sufrimiento que es mandado por Él, pues de otra manera aprender la paciencia y el temor de Dios es imposible. Lutero decía esto, y hermanos, como veremos después, era un hombre que sabía de estas cosas. Vivió en Wittenberg en tiempo de la peste negra, y años después, en tiempo de la Reforma, hubo un brote de peste negra en Wittenberg, y su casa se convirtió en un hospital, y su esposa, Catalina von Bora, se convirtió en la persona que cuidaba a los pacientes. Tenía 6 hijos propios y 11 adoptivos, hijos de mártires del Evangelio, y además cuidaba a los enfermos. Lutero decía que cuando se casó con ella, y se casó por testimonio, porque había que poner el ejemplo, pero no estaba enamorado de Catalina, ustedes saben cómo la conoció. El día que la conoció, olía a pescado ahumado, arenque ahumado, porque Catalina estaba en un convento, y el que proveía el arenque ahumado era de la parroquia de Martín Lutero. Entonces la monja le entregó una carta diciendo: queremos escapar y le pedimos ayuda al doctor Lutero. Entonces lo mandó de regreso, llevó el arenque, vaciaron los barriles y metieron a las monjas en los barriles vacíos. Así es que el día que la conoció olía a pescado ahumado, que no sería el aroma más apetecible, ¿no? Pero bueno, el hecho es que se casa, y decía Lutero en esa etapa de su vida que cuando volteaba al lado, lo único que había cambiado es que veía 2 trenzas rubias que antes no estaban a su lado. Pero un día su esposa se enfermó, y Lutero le dijo: Señor, no me la quites, no me la quites, por favor, la necesito en mi vida. Y Dios le escuchó. Me acuerdo del hermano Mari Carmen, ¿no?, que decía que cuando mi hermano Sergio le diagnosticaron un tumor en el cerebro, con expectativas muy sombrías, dice: lloré a Dios, le dije: Señor, yo necesito a mi esposo, mis niños están pequeños, ten misericordia de mí. Y dice: Dios me lo concedió. Al final Dios hace su voluntad. Y decía Martín Lutero que en todos los asuntos, en todos los sufrimientos y aflicciones, el hombre debe dirigirse a Dios,
Dice, porque aunque venga de los hombres o del adversario, Dios permite el mal en nuestra vida. Y dice, sin Dios, entonces no podemos aprender ni la paciencia ni su temor. Hay una segunda enseñanza que encontramos en el pasaje. Estamos hablando de la plegaria de un enfermo, y el texto nos enseña en segundo lugar a suplicar por consuelo. El enfermo declara, mi alma también está muy turbada, vuélvete, oh Señor, libra mi alma, me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo con llanto mi cama, riego mi lecho con mis lágrimas. Siempre que leo este texto, hermanos, viene a mi memoria el recuerdo de un hermano, estuvo aquí en la iglesia hace algunos años, el hermano Honorio Mesa, quien fue sobreviviente de cáncer de estómago. Decía el hermano Honorio que él llegó a ser un hombre muy rico, muy rico. Dios lo bendijo, era dueño de una empresa de transportes, tenía una flota de trailers y le iba muy bien. Dice, por la prosperidad, yo sabía que me podía comprar la esposa que yo quisiera y se compró una. No era creyente, pero se la compró y pagó con el resto de su vida. Dice, cuando contraje cáncer en el estómago, dice, en una etapa era un esqueleto forrado con pellejo amarillo. Dice, no podía subir la escalera para ir a mi habitación, entonces acondicionaron la sala de mi casa como un cuarto. Y dice, yo veía la impaciencia de mi esposa y de mis hijos porque me muriera. Dice, estaban hartos de mí. Dice, y una noche yo hablé con Dios. Dice, todas las noches lo hacía. Hacía lo que el salmista dice, riego con mis lágrimas mi cama. Dice, y una noche, dice, yo hablé con Dios y le dije, Señor, yo sé que te he dado la espalda, que me casé con una mujer que no era de tu pueblo, que he vivido para buscar riquezas, que no has estado presente en mi vida ni en mis pensamientos. Yo sé que he vivido más lejos de ti, pero hay otra cosa que también sé. Sé que soy tu hijo, sé que eres mi padre y sé que eso no va a cambiar nunca. Y dice el hermano Honorio, yo sentí una onda de calor en mi cuerpo. Dice, al otro día me levanté, me fui a bañar tambaleando, me puse mi ropa que parecía traje de payaso. Dice, estaba volando en mi cuerpo. Y me fui a comprar un tráiler nuevo. Dice, ¿cómo me vieron los de la concesionaria? Dice que en cuanto entré me pusieron una silla para que se sentara. Y decía el hermano Honorio, hace 35 años que pasó eso. Dice, y Dios ha sido fiel. Dice, por su gracia infinita, porque yo estoy consciente de que yo no merecía que tratara así conmigo. Bueno, aunque la palabra consuelo no aparece en este salmo, es claro que las lágrimas y el dolor apuntaban a él. Claro, buscaba un consuelo verdadero, no como el consuelo del cirujano que le dice a su paciente, le amputó una pierna y le dice, le tengo dos noticias, una mala y una buena. La mala es que le cortamos la buena y la buena es que la mala está mejorando. Muchas gracias, doctor, por las buenas noticias, ¿no? No, aquí, hermanos, el consuelo verdadero solo proviene del Dios verdadero, de aquel a quien San Pablo llama en 2 Corintios 1:3 el Dios de toda consolación. Un Dios que tiene el amor y el poder suficientes para prestar el consuelo y la fortaleza necesaria para sus hijos, bajo cualquier circunstancia. David lo sabía y dijo, el Señor sustentará al justo en el lecho del dolor, mullirá toda su cama en su enfermedad. Sustentar aquí significa sostener o defender. De lo que Spurgeon decía, los brazos eternos se extenderán bajo tu alma como manos amigas, como almohadas blandas, apoyarán el cuerpo del enfermo. Qué tierna y amorosa es la imagen que tan cerca trae a nuestro Dios a nuestras necesidades y dolencias. ¿Quién ha oído esto de los dioses paganos?
Este es el lenguaje particular del Dios de Israel. Si Él se digna en atender y a cuidar personalmente a los hombres buenos, si hiere con su mano, sustenta con la otra. Qué bendito desmayo cuando uno cae en el pecho del Señor y es sostenido por Él. Esa ha sido la certidumbre de los santos a lo largo de la historia. Recuerdo, hermano, las palabras de un predicador inglés, Edwin Paxton Hood, quien dijo al respecto: hace tiempo, un día fui a visitar a un querido amigo que estaba moribundo. Le dije: ¿cómo te encuentras hoy? Y él me contestó: mi corazón descansa dulcemente sobre 3 almohadas, un amor infinito, un poder infinito, una sabiduría infinita. Lo que estaba diciendo es: estoy en las manos de un Dios amoroso a pesar de lo que pase. ¿Cuánta razón tenía Matthew Henry cuando dice: Dios no ha prometido que sus siervos estarán exentos de la enfermedad, ni que la enfermedad se detendrá a las puertas de la muerte, pero sí ha prometido que les dará la gracia para soportar la aflicción y esperar con gozo el resultado? El alma podrá así entonces estar tranquila en medio de la gracia, mientras el cuerpo yace dolorido. Pero ¿de dónde puede venir este consuelo? El salmista ya lo había dicho en el Salmo 121: mi consuelo viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No necesariamente vendrá con la sanidad, pero siempre vendrá con su divina presencia. Jonathan Edwards, de quien se dice es, si no el más, uno de los norteamericanos más grandes de toda la historia, un puritano, a quien algunos le han comparado diciendo: los puritanos eran como los Alpes, Jonathan Edwards como el Everest, un gigante de la fe. Él decía: Dios es el mayor gozo de la criatura razonable. El disfrute de Él es nuestra felicidad propia, y es la única fortaleza con la que nuestras almas pueden ser satisfechas. Ir al cielo y disfrutar completamente de Dios es infinitamente mejor que las comodidades más placenteras aquí, mejor que padres y madres, esposos, esposas, hijas, la compañía de todos, de cada uno de ellos, o de todos juntos, o todos los amigos terrenales. Estos no son más que sombras, pero Dios es la sustancia. No son más que rayos dispersos, pero Dios es la luz. No son más que riachuelos, pero Dios es la fuente. Estos no son más que gotas, pero Dios es el océano. Por tanto, es apropiado pasar esta vida solo como un viaje hacia la eternidad. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña que somos peregrinos por este mundo. John Bunyan, aquel puritano inglés que vivió hace 300 años, escribió en su obra El progreso del peregrino eso precisamente. Es triste, hermanos, que en nuestro mundo evangélico ya sea poco conocida la obra de John Bunyan. Si usted no lo ha leído, ¿qué le digo? Le voy a felicitar. Le voy a felicitar porque Dios le tiene guardada una bendición muy grande cuando lea ese libro. Jonathan Edwards decía: nuestro paso por este mundo debe ser una preparación para un viaje al cielo. Los que están allá ahora están disfrutando el cumplimiento de la promesa: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hay una tercera y última enseñanza. La plegaria de un enfermo nos enseña a suplicar paz. Finalmente, el salmista ruega por la liberación de la mano de sus enemigos, suplica como por la bendición de la paz. Como sabemos, los salmos retratan realidades que entretejen la existencia humana y hablan de la enemistad. Entre comillas, el ejército de los enemigos tiene 3 escuadrones: los enemigos del pueblo, los enemigos de Dios y los enemigos personales. Es evidente que el salmista clama aquí por los enemigos personales, pero seguidamente busca capitalizar su vulnerabilidad. Un guerrero experto, decía Sun Tzu, un general chino que vivió hace 1000 años, y escribió un librito
que se llama El arte de la guerra. Con ese libro en la mano, Vietnam ganó la guerra de Vietnam, con el arte de la guerra. Sun Tzu dice, un tigre puede matar a un elefante si lo muerde todos los días. Y es lo que pasó en la guerra de Vietnam. Ataque relámpago, escapar, atacar, escapar, hasta que finalmente el enemigo tuvo que retirarse. Todavía les dicen, nunca nos ganaron una batalla. Sí, porque no hubo batallas como las conocemos, un ejército frente al otro, eso no lo hubo. Pero es como si yo me subiera en el ring con Mike Tyson. Yo no creo que le dure un minuto, pero hagan de cuenta que le duró 10 rounds, y en el round número 10 Tyson se cansa y se baja el ring y pierde por abandono. Es lo que pasó en la guerra de Vietnam. Pero finalmente, decía Sun Tzu, hablando sobre un guerrero experto, decía, se conoce primero a sí mismo y busca conocer las debilidades del rival. Lutero también decía, sobre los enemigos del enfermo podemos hacer dos observaciones complementarias. Los rivales se aprovechan de la enfermedad y debilidad del paciente, y el paciente se hace susceptible, dice, a la hostilidad y a la rivalidad, y obviamente toma malas decisiones. Ahora queda claro por qué Job dijo a sus amigos, entre comillas, consoladores molestos me sois vosotros, Job 16:2. Pese a que los enemigos ocupan un lugar importante en este salmo, no es posible identificarlos. No hay ninguna indicación que nos diga quiénes son. Sin embargo, la experiencia nos enseña que los enemigos pueden ser externos o pueden ser internos. Pueden estar dentro de nosotros, pueden venir del oleaje emocional que azota al hombre atribulado, y uno de nuestros mayores enemigos suele ser el temor. Ustedes saben que hemos estado luchando con la enfermedad de mi esposa, y yo les agradezco a todos, hermanos, su amor, su paciencia, sus muestras de solidaridad. Me hace llorar ver hombres, mujeres, jóvenes que la toman de la mano, que le ayudan. Yo les agradezco. Pero en la evolución de la enfermedad me hizo acordarme de un novelista de la Revolución, el general Jesús Larrea Urquizo, Francisco Larrea Urquizo. Fue secretario de la Defensa Nacional en los años 40 y era un hombre de letras. Él era de la comarca lagunera y escribió un librito que se llama La Tropa Vieja, y dice que cuando va a empezar un combate, dice, todos sienten miedo. Dice, cuando una bala vuela sobre tu cabeza, dice, hay una descarga eléctrica que recorre la columna vertebral y hace que quieras hundir tu cabeza en tu pecho. Dice, quieres meterla allí. Dice, todos tienen miedo. Dice, algunos se los dan de machos, dice, pero sienten miedo. El problema no es el miedo, sino lo que haces con él. Dice, los soldados novatos, y ustedes saben que en la revolución el ejército federal reclutaba soldados de leva. Cerraban con cuerdas una calle, y si alguien no era gente de bien, si no era educada, si no tenía un modo de vida decente, decían, lo reclutaban para el ejército. Y obviamente le daban un Mauser y lo aventaban contra un pueblo enfurecido. Decía John Kenneth Turner en México Bárbaro que los partidarios del presidente Porfirio Díaz decían, el general está sostenido por 10,000 bayonetas, y los enemigos les decían, esas 10,000 bayonetas no van a servir cuando el pueblo se canse y se rebele, cosa que sucedió. Bueno, dice el general Urquiza, dice, cuando empieza el combate todos tienen miedo, y cuando estás en el combate las cosas más terribles se ven como lo más natural. Cuando uno ve cambios en la vida de un paciente, chocan, impactan, y después se acostumbra uno. Hay que convivir con esas situaciones todos los días. Hay una montaña rusa emocional. Pasamos por eso y solemos ser víctimas del temor. Toda enfermedad tiene aspectos emocionales y sociales que influyen
en su aparición, manifestación y curso. Enfermar significa enfrentar un mundo negado y desconocido. Cuando enfermamos experimentamos una serie de reacciones emocionales antes y después de los procedimientos médicos que pueden derivar en ansiedad, depresión, problemas de adaptación o incluso rebeldía. Es frecuente el miedo a lo desconocido, al dolor, a la posibilidad de no sanar, a la destrucción del cuerpo, a la pérdida de la independencia, a la muerte misma. El panorama se complica por los propios efectos de la enfermedad, los males cardíacos, las arritmias, las enfermedades coronarias producen ansiedad y miedo a la muerte. La insuficiencia respiratoria produce, o la dificultad para respirar produce ansiedad aguda. El diagnóstico de cáncer produce miedo. Las enfermedades de transmisión sexual, además del temor, producen vergüenza o culpa. En las dolencias crónicas, problemas de riñón, artritis o la diabetes, producen respuestas que van desde la aceptación hasta la negación o la rebeldía. Hay personas que le dicen, no puedes tomar refresco, pues lo van a hacer. Está en una situación de rebeldía. A final de cuentas, es una respuesta emocional. La persona no sabe cómo manejar su situación. Y si a eso le sumamos la pérdida de la privacidad, hermano, hermana, con todo respeto, cuando usted y yo vamos al quirófano o al hospital, nos quitan la ropa y nos dan una batita que no cubre nada. Y ahí está uno expuesto. Ahí está uno vulnerable. No importa tu título académico, tus recursos económicos, te pusieron un batilongo allí que no te cubre nada. Y hermanos, está uno vulnerable. Son situaciones que nos hacen entender los argumentos del salmista. Y pisando los talones a todo esto viene a la desesperanza. Tomás de Aquino decía que era un pecado grave porque nos toca en lo más hondo del corazón, en el núcleo interior de donde nacen nuestros deseos y decisiones. Nos paraliza, nos impide mejorar, nos aparta de la misericordia y ahoga la posibilidad de la conversión. La desesperanza constituye un atentado deliberado contra el primer mandamiento, pues intenta echar a Dios de su lugar, del lugar que le pertenece, para entregárselo a cualquier persona o cosa, o lo que es más ridículo, a la ausencia de cualquier persona o cosa. ¿Cuál fue entonces la respuesta de David? Se remitió a Dios, se puso a su lado, puso su confianza en Él y dijo: apartaos de mí, hacedores de iniquidad, porque el Señor ha oído la voz de mi lloro, el Señor ha oído mi ruego, ha recibido mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Una vez más, hermanos, entre más pronto aprendamos esto, nos vamos a ahorrar más dolores en la vida. En las dificultades de la vida, Dios nunca nos va a responder a la pregunta ¿por qué? Nunca responde esa pregunta. Nos pide que nos pongamos de su lado para ver las cosas desde su perspectiva. Y es lo que hizo David. Se pone del lado de Dios y dice: apartaos de mí, dice a sus opresores, porque serán avergonzados y se retirarán de repente. Nos guste o no, como conclusión, la enfermedad es inevitable. David la sufrió y sin mala voluntad, usted y yo también pasaremos por eso. Nos guste o no, llega el día, decía la comediante cristiana Barbara Johnson, llega el día en el que todo te duele y lo que no te duele ya no te funciona. Ya no te duele la muela porque te la sacaron, ¿no? Hay cosas que ya no te duelen porque ya no funcionan. Llegamos a esa etapa de la vida. Pero San Pablo sigue diciendo que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Lo importante no es la enfermedad, sino lo que hacemos con ella. John Piper, un predicador contemporáneo norteamericano,
Los que lo conocen dicen, es un hombre pequeñito, flaquito, ancianito. Dice, no das 3 cacahuates por él cuando lo ves, pero cuando se sube al púlpito se convierte en un león. Dice, predica con ardor el Evangelio de Cristo. Él escribió un artículo que se llama No desperdicies tu cáncer. Pero Piper no era un teórico de la salud o de la enfermedad. En la introducción de este documento, No desperdicies tu cáncer, dice las siguientes palabras: estoy escribiendo estas palabras en la víspera de una cirugía de cáncer de próstata. Creo en el poder de Dios para sanar por un milagro o por medio de la medicina. Sé que es cierto y bueno orar por cualquiera de las dos clases de cura. El cáncer no se desperdicia al ser curado por Dios. Él recibe la gloria. Dice, este es el porqué del cáncer, pero la cura no es el plan de Dios para todos. También existen muchas otras formas de desperdiciar la enfermedad. Estoy orando por mí, lloro para usted para que no desperdicie su dolor. Y escribe 10 razones por las cuales no debemos desperdiciar el dolor o la enfermedad. Primera, desperdiciarás tu enfermedad o tu dolor si no crees que fue diseñado por Dios con un propósito. Lo que Dios permite tiene una razón, y esa razón es su voluntad. Si Dios prevé el desarrollo de células anormales que llegan a ser cancerígenas, podría atenderlas o no. Si no lo hace, Él tiene un propósito. En su infinita sabiduría es correcto afirmar que ese propósito es su plan. El adversario es real y causa muchos dolores y problemas, pero él no es la causa última. Usted recordará que Job atribuyó su enfermedad a Dios en el capítulo 2, versículos 7 y 10, y el escritor inspirado recuerda, y le consoló Dios de todo el mal que el Señor había traído sobre él en Job 42, 11. Si cree que la enfermedad fue planeada por Dios, no la desperdicie. Número 2, desperdicias el dolor o la enfermedad si no la percibes como una si la percibes como una condena y no un regalo. Ahora pues, dice Pablo en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel, dice en Números 23:23, porque sol y escudo es el Señor y Dios, gracia y gloria dará el Señor, no quitará el bien a los que andan en integridad. Dios te sana en la tierra o te sana completamente en la eternidad, en donde nos promete que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. 3. Desperdiciarás tu dolor y tu enfermedad si buscas alivio en las probabilidades y no en Dios. Cuando alguien se enferma y ve cáncer de estómago, tasa de sobrevivencia 62%, bueno, pero si usted confía en los números y no en Dios, está poniendo la confianza en el lugar equivocado. Podemos recordar San Pablo que en 2 Corintios 1:9 dice, porque tuvimos entre nosotros sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. 4. Desperdicias tu dolor y tu enfermedad si te niegas a pensar en la muerte. A menos que Cristo regrese antes, todos vamos a morir. No pensar en eso sería dejar esta vida y encontrarnos con Dios en una situación de absurdo. La palabra de Dios dice, mejor es ir a casa de luto que casa de banquete, porque aquel es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su condición. ¿Cómo podrás explicarte esta verdad en tu corazón si no piensas en ella? A final de cuentas, yo creo, hermanos, no le tememos tanto a la muerte, sino a la manera de morir. Hay formas y formas de morir. Yo recuerdo a mi hermana Ana María Salazar, una hermana de Santa Rosa, quien murió por cáncer de huesos. En la última etapa de su vida era un esqueleto viviente, y le daban morfina, y media hora veía elefantes rosas, media hora se dormía, y a la siguiente media hora estaba gritando otra vez.
y el médico le decía, no te puedo dar más. Llegamos al límite, no te puedo dar más. Y oramos diciendo, Señor, tú eres sabio, tú debes tener un propósito, pero hay un propósito en tanto sufrimiento. Recuerdo al hermano Chuy Zamora, que está con el Señor ahora, perdió una hija de cáncer en el estómago, Lucy. Era una chica preciosa en todos los aspectos de su vida, su físico, su carácter, su inteligencia, su amor al Señor, y pasó por un proceso difícil, y en la última etapa, antes de que muriera, le pidieron al hermano Jesús que fuera a Toluca, porque ella estaba allá con una de sus hijas. Y el hermano iba manejando en la carretera a Toluca y dice, en algún punto me detuve, me salí a la carretera y le dije a Dios, Señor, tú eres soberano, pero si tú quieres tener misericordia de mi hija, ten misericordia de ella. Estuve llorando, dejé de llorar, seguí, llegó y le dijeron, ya falleció, no había celulares en ese tiempo, y preguntó a qué horas, y era la hora en que estaba orando por ella. Dice, Dios oyó mi oración. Tenemos que pensar en la muerte, hermanos, forma parte de la existencia humana. 5. Desperdicias tu enfermedad o tu dolor si luchas contra ella solo para seguir viviendo y no para anhelar más a Cristo. Los planes de Dios y los planes del adversario para la enfermedad son distintos. El adversario trata de destruir el amor a Dios. Dios desea profundizarlo. La enfermedad no vence cuando la muerte, solo cuando nos acerca a Cristo. El plan de Dios es privarte del alimento del mundo para satisfacer con la suficiencia de Cristo. 6. Desperdicias tu enfermedad o tu dolor si dedicas más tiempo para leer sobre la enfermedad que para orar. La ignorancia no es una virtud, no es ninguna virtud. Dios puede usar a los hombres ignorantes, pero no a la ignorancia de los hombres. No es una virtud no investigar sobre nuestras enfermedades, pero si dedicamos más tiempo a leer sobre ellas que a orar a Dios y buscar a Dios, estamos perdiendo el tiempo. 7. Desperdicias tu enfermedad y tu dolor si dejas que te conduzca a la soledad en vez de profundizar tus relaciones. Recordaremos cuando Epafrodito enfermó, la iglesia de Filipo lo había enviado para darle dones a Pablo, se enferma, y cuando Epafrodito sana, Pablo escribe, porque él tenía deseos de veros a todos vosotros, y se angustió grandemente porque habéis oído de que estaba enfermo. Nos lleva, hermanos, a disfrutar de la bendición de la comunión y de la solidaridad. 8. Desperdicias tu enfermedad y tu dolor si te entristeces como los que no tienen esperanza. Yo estuve en un funeral de algún hermano, y había un funeral de personas católicas allí. En la tradición católica, en los funerales hay que llorar, porque es un estándar del amor. Entre más gritas y más lloras, pues lo amas más. A veces es al revés. El que hizo lo que le tocaba, llora apaciblemente porque sabe que no pudo hacer más. Sabe, lo que pude hacer lo hice. Claro, después de eso hay una etapa de culpa. Debimos haber hecho, siempre pasamos por eso. Hay una etapa de la negación, de la negociación y finalmente de la aceptación. Dios hizo su voluntad. Y recuerdo ese funeral que alguien gritaba, déjenme ir con ella, y lo sujetaban y se les suelta, hermanos, y se cae sobre el cajón. Tardó más en caer que en salir. No, dijo, no, era de mentiritas nada más, ¿no? Cae la persona y sale blanca de terror, le dieron las manos y sale rápido. Pues cómo te la crees de veras, ¿no? Hermanos, desperdiciamos la enfermedad, dice cuando actuamos como los que no tienen esperanza. El cristiano ora con resignación, sabiendo que Dios ha hecho la voluntad de Dios, esperando ver a nuestros amados en la eternidad. 9. Desperdicias tu enfermedad si sigues pecando como antes. Si la enfermedad no cambió ese aspecto de tu vida,
estás perdiendo tu tiempo. Y 10, desperdicias tu dolor y tu enfermedad si no las usas para testificar y para la gloria de nuestro Dios. Hay personas que sobreviven males graves y odian el olor del hospital. Y hay personas como la hermana Gloria que sobrevivió al cáncer e hizo de su experiencia un ministerio. Ella tomó muy en serio las palabras de Pablo, quien dice: porque somos consolados para consolar. Va al hospital, ve a pacientes, ve a familiares de pacientes. Dice: me encuentro personas que tienen 3 días sin bañarse, mal comiendo, sin dormir. Dice, dormidos al lado del enfermo. Llega la hermana Gloria, les habla de Cristo. ¿Quieres bañarte? Sí, te llevo a mi casa, vamos, para que te bañes, para que desayunes, para que descanses, lavamos tu ropa y te traemos de regreso al hospital. Pablo dice: somos consolados para consolar. Y estas 10 razones que escribió John Piper sobre la enfermedad, sobre el dolor, nos ayudan a aceptarlas en fe. Al final, hermanos, hay un momento en el que debemos reconciliarnos con la voluntad de Dios. Termino con esto. Algunos de ustedes conocieron al hermano Benjamín Cortés, Raúl Cárdenas. Algunos lo conocen. Tiene, hermanos, como 90 años ahora, ¿no? Es un roble el tipo, una voz poderosa, está fuerte todavía. Y dice que en alguna etapa de su vida, en su primer matrimonio, antes de que su esposa muriera, que era una mujer de Dios, dice, tenía unos vecinos católicos que querían evangelizarnos, dice. Nos invitaban a reuniones, nos invitaron a una obra de teatro, dice, muy interesante, no recuerdo el nombre ni de la obra ni del autor. Dice, una obra interesante, pero el actor principal termina la obra gritando: y te perdono, Dios. Y dice, esas palabras fueron un golpe para mí, porque mi primera reacción fue: ¿quién se cree para perdonar a Dios? Dice, y me quedé pensando en eso, y con el tiempo entendí el significado de esas palabras. Dice, cuando mi padre murió, yo lo racionalicé. Estaba enfermo, estaba grande, pues tenía que morir. Pero Blas Pascal dice: el corazón tiene razones que la razón desconoce. Lo procesas aquí, pero acá no. Acá no. Hay que procesarlo en el corazón. Y dice Raúl: me di cuenta que enterré a mi padre, pero nunca acepté la voluntad de Dios. Nunca. Dice, fue el momento en que perdonar a Dios, entre comillas, significaba reconciliarme con su voluntad. Señor, yo acepto lo que hiciste. Gracias por la vida de mi padre, por el ejemplo que me dio, por la vida que le diste. Te glorifico por su vida y te doy gracias por su muerte, porque está en tu presencia. Y dice, pude cerrar ese capítulo de mi vida. Al final, dice el hermano Raúl, nos invitaron a una misa ecuménica y nos iban a dar la comunión. Dice, lo cual en el catolicismo es la gran cosa. Y le dice, les vamos a dar la comunión. Entonces le dice Raúl a su esposa, nos invitaron a una misa, nos van a dar la comunión. Y le dice la esposa a Raúl, ¿y tú crees que esa hostia es Cristo? ¿Que Cristo está allí? ¿Que Cristo se convirtió en eso? No, pues claro que no. Entonces, ¿a qué vas? O sea, ¿tú crees eso? No, no lo creo. Entonces, ¿a qué vas? Tiene razón. Dice, ¿a qué voy? Dice, finalmente, dice, tuve que aceptar que la intención de ellos era buena, desde su punto de vista querían guiarnos a la verdad. Dice, pero pues la verdad es Cristo. No necesitaban llevarnos a Cristo, tenemos la bendición de conocerlo. Hermano, hermana, la enfermedad forma parte de la vida. A veces duele más en la carne amada que en la carne propia. Hay padres y madres que pueden decirle a Dios, Señor, mejor que me pase a mí. En esta etapa de mi vida es más tolerable para mí vivirla que ver a mi hijo, a mi hija en esa situación. La vivimos de muchas maneras, pero el salmista, a final de cuentas, en su plegaria, decía Martín Lutero, apela a Dios. Y es nuestra opción, hermanos, hermano, hermana. En el mundo tendréis aflicción.
Pero confiad, dijo Cristo, yo he vencido al mundo. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos permites volver a ella y encontrar consuelo y esperanza en ella. Te bendecimos por esto en Cristo Jesús. Amén.